Ahora sí, continuando con este Docente al Día webinar, vamos a presentar a Paola Cuenca, especialista de la Dirección General de Educación Básica Regular, quien va a abordar el tema del actuar competente. Adelante, Paola, te estamos escuchando. Entonces, vamos a iniciar este bloque preguntándonos qué implica el actuar competente. ¿Cómo describirían ustedes o cómo describiríamos el actuar competente de nuestros estudiantes? ¿Qué desempeños esperamos de ellos para indicar que su actuación ha sido competente? ¿No? Ya Luis nos ha compartido varias ideas en relación a estas preguntas. Entonces, yo los invito a que puedan compartir sus respuestas en el chat o las puedan escribir quizás en un cuaderno, en una hoja, ¿no? Para después ir como complementándolas, contrastándolas también con nuestros saberes previos. Y seguro que ya tenemos varias ideas al respecto, ¿no? Yo también he ido tomando nota de varias ideas muy interesantes que Luis ha ido compartiendo. Bien, siguiente, por favor. Pero vamos a pensar ahora, bueno, hemos planteado como preguntas bien generales, ¿no? De qué implica este actuar competente. Vamos ahora a pensar, por ejemplo, en el actuar competente de un estudiante en relación con una de las competencias que plantea el currículo nacional, que es convive y participa democráticamente, ¿no? Pensemos, acordémonos de esta competencia, qué es lo que implica, ¿no? Y pensemos en nuestros estudiantes, qué es lo que hacen nuestros estudiantes para convivir y participar democráticamente, qué desempeños demuestran, qué recursos ponen en juego. A ver, acordémonos, ¿no? Lo que hemos pasado hace poquito nada más en el 2020 con nuestros estudiantes. Seguro que ustedes han planteado varias situaciones referidas que han permitido que los estudiantes puedan poner en juego esta competencia. Bien, entonces ahora vamos a ver juntos, por favor, la siguiente diapositiva, un video, ¿no? Un video muy cortito, también para que ustedes puedan ir anotando también otras ideas que vayan surgiendo allí, donde se describe el desempeño de una estudiante de 6º grado de primaria, llamada Maritza. Vamos a observar, vamos a identificar si es que ella está demostrando o no un actuar competente, también con todo lo que ya hemos ido escuchando sobre qué implica este actuar competente. Adelante, por favor, con el video. Maritza, una estudiante de 6º grado de primaria, ha recibido el encargo de coordinar un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto relacionado a la calidad del agua, un problema muy agudo en el vecindario. Pero uno de sus compañeros está todo el tiempo tratando de imponer sus ideas a los demás e interrumpe a Maritza constantemente. Entonces, la niña le dice que sus ideas son muy buenas, pero que van a levantar la mano antes de hablar, que quien ya opinó no puede hacerlo otra vez hasta que los demás también lo hagan, y que para aceptar una propuesta el grupo debe votar. Pregunta a los demás si están de acuerdo o tienen una idea mejor, pero todos asienten y se adopta el acuerdo. Luego, plantea que como el agua es un tema que concierne a todos, sería bueno recoger opiniones de los vecinos para poder discutir los distintos puntos de vista. El grupo está de acuerdo y, acto seguido, empiezan a planificar la actividad. El currículo nacional define la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. De acuerdo con esta definición, ¿habrá actuado Maritza de forma competente en esta situación? Listo, muy bien. Bueno, hemos visto ahí el actuar competente de Maritza, o no hemos visto un actuar competente. ¿Qué creen ustedes? ¿Maritza actuó de forma competente en esta situación que su maestra le ha propuesto o de repente que han construido entre todos? A ver, compartan sus respuestas en el chat porque este es un medio también para poder intercambiar ideas entre todos. Listo. Bien, vamos escribiendo. Acá yo también voy a ir escribiendo las respuestas que ustedes están poniendo ahí en el chat. Bien, ahora contrastemos nuestras respuestas o las que hemos ido escribiendo, las que hemos ido pensando, con esta segunda parte del video. Anoten las ideas que consideren más importantes o también pueden hacer ya un check, ¿no?, a las que ustedes ya plantearon. Adelante, por favor, con el video. Si leemos la competencia denominada Convive y participa democráticamente, podemos comprobar fácilmente que Maritza ha demostrado competencia en el manejo de la situación que se le presentó, porque ha combinado de manera muy pertinente varias de las capacidades que la integran para lograr su objetivo, organizar al grupo para desarrollar un proyecto conjunto. En primer lugar, ella ha manejado el conflicto que se le presentó de manera constructiva, actuando con empatía y asertividad ante el compañero que no dejaba participar a los demás.
En segundo lugar, ha liderado la construcción consensual de una norma que recoge el sentir del grupo y previene el desorden que amenazaba la reunión. Para lograr lo anterior, en tercer lugar, ha interactuado con todas las personas del grupo, demostrando respeto a todos. En cuarto lugar, ha valorado el tema de la investigación y ha llevado a sus compañeros y compañeras a la necesidad de deliberar sobre el agua como un asunto de carácter público. Estas 4 capacidades forman parte de la competencia sobre convivencia y participación democrática, pero solo su combinación oportuna y pertinente le ha permitido a Maritza actuar competentemente en una situación difícil para lograr su propósito. Detrás de la respuesta de Maritza a la situación descrita, podemos reconocer diversas capacidades puestas en juego. Ella ha evaluado bien las circunstancias, así como sus posibilidades de respuesta, antes de elegir la opción que tomó. Lo agrede, lo amenaza, lo denuncia, lo regula, lo hace bilateralmente, involucra al grupo. Asimismo, ha ejecutado con delicadeza y asertividad la opción que eligió de manera que funcione sin causar asperezas con su compañero. Tus ideas son muy buenas, le dijo, pero ¿qué tal si nos ordenamos para hablar? Actuar de manera competente supone justamente comprender la situación que se debe afrontar, evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, analizar las combinaciones más pertinentes para luego tomar decisiones y poner en acción la opción elegida. Demostrar competencia supone también saber combinar determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Muy bien, qué interesante. Estoy viendo varias respuestas de ustedes que están considerando que Maritza tenía un actuar competente, ¿no? Porque ha puesto en juego liderazgo, el acompañamiento, una actitud democrática, ¿no? Algunos están mencionando que ha puesto en juego conocimientos, habilidades, actitudes, las capacidades de la competencia, ¿no? Entonces veo ahí varias respuestas, ya casi está la respuesta, ¿no? Entonces vamos a ir profundizando un poco más sobre estas ideas que nos están surgiendo, ¿no? A partir del video que hemos visto y también todo lo que hemos ido escuchando en el primer bloque. Bien, podemos decir que un actuar competente es un poder de actuar eficazmente en situaciones, ¿no? Movilizando y combinando en tiempo real y de forma pertinente diversos recursos, ¿no? Tanto de repente nuestros conocimientos, así como ustedes han mencionado, ¿no? Esos conocimientos, habilidades, actitudes. Bien, siguiente, por favor. Entonces, si hablamos que es un poder de actuar eficazmente en situaciones, ¿qué queremos decir con ello, ¿no? Ya algo Luis nos ha comentado, ¿no? Bastantes ideas al respecto. Bueno, esa situación que la persona va a desarrollar sus competencias, ¿no? Entonces la situación se vuelve el elemento central del aprendizaje. Ya no se trata, pues, de enseñar contenidos disciplinarios descontextualizados, por ejemplo, el área del hexágono, del triángulo, la multiplicación de fracciones, de repente determinar los tiempos verbales, etcétera, ¿no? Sino de definir situaciones en las cuales los estudiantes pueden poner en juego diversos recursos. Recursos tanto internos como externos. Me refiero a recursos internos, por ejemplo, los conocimientos, las habilidades, los valores y actitudes, ¿no? De los cuales ya nosotros poseemos y hemos ido construyendo y adquiriendo. Y como recursos externos, por ejemplo, el uso de diversas fuentes de información, ya sea a través de Internet, de medios físicos, por ejemplo, los textos, a través de medios de comunicación, o consulta a algunos expertos, a nuestros mismos compañeros, ¿no? Entre otros. Entonces, el contenido disciplinario ya no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Sino más bien es un medio al servicio del abordaje de las situaciones a la vez que de otros recursos. Es en situación que el conjunto de recursos coordinados permite actuar con competencia y no la utilización de un recurso único y descontextualizado, ¿verdad? El actuar competente entonces se refiere a la acción de la persona en dicha situación. Por ello es importante preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a planificar el proceso de aprendizaje, ¿cómo actúa una persona competente que afronta tal o cual situación que estamos determinando? ¿Y con qué recursos? ¿Qué haría una persona para desempeñarse con competencia ante esta situación? ¿Cómo debe ser esa situación que tengo que plantear a los estudiantes para que justamente pongan en juego sus competencias, ¿no? De manera reflexiva, que vayan evaluando sus procesos? Entonces tenemos que siempre cuando hagamos este proceso de planificación, que justo ya estamos a puertas de iniciar el año 2021 y vamos a estar planificando constantemente, ¿no? Lo que vamos a ir haciendo con los estudiantes, el hacernos siempre estas preguntas para poder
revisar, ¿no? Y plantear justamente situaciones que permitan desencadenar estas competencias, ¿no? Ponerlas en juego. Como también ya lo mencionó Luis, debemos proponer auténticos desafíos, ¿no? Teniendo en consideración la edad de los estudiantes, sus intereses, sobre todo, que les permitan afrontar tareas que exijan pensar, ¿no? Y emplear múltiples recursos. Se debe procurar crear situaciones de aprendizajes tan cercanas como sea posible a las que afrontan los estudiantes o que podrían afrontar en un futuro, ¿no? Que generen sobre todo interés, su interés por enfrentarlas, para que tengan disposición para poder resolver estas situaciones y afrontarlas. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, también habíamos indicado en esta primera idea, que se indicaba que el actor competente es un poder de actuar eficazmente en situaciones, pero hablamos de que se movilizan y combinan de forma pertinente recursos. Entonces, vamos a hacer como un zoom a esta segunda idea de la movilización y combinación de forma pertinente de recursos. Para ello, nosotros, ¿qué requerimos? Y ya Luis nos lo ha enfatizado mucho en esta idea, ¿no? Tenemos que evaluar y comprender la situación que se va a enfrentar, ¿no? O sea, una persona competente generalmente tiene que evaluar, analizar la situación, ¿no? Evaluar las posibilidades que se tiene para resolver. Entonces, tenemos que realizar un análisis detallado de la situación para identificar los problemas o cuestiones que posibilitan enfrentarse a ellos, ¿no? Y actuar eficazmente. Al mismo tiempo, será necesario, por ejemplo, escoger los datos que son más relevantes que ofrece la situación para la resolución de las cuestiones planteadas. A partir de esta información obtenida, y una vez que identificamos los problemas que hay que resolver, será necesario revisar los recursos, ¿no? Con los que contamos, o también con los que no contamos, ¿no? Y que necesitamos o adquirir, o adaptar, o construir, ¿no? Entonces, estos recursos diversos que ya les he mencionado anteriormente. Luego que he hecho este análisis, ¿no? He visto las alternativas, he revisado los recursos con los que cuento, con los que no, ¿no? Para poder acceder a ellos. Tengo que analizar las combinaciones más pertinentes de acuerdo a la situación y al propósito de la misma, ¿no? ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿no? Desde una mirada muy estratégica. Es decir, para luego ejecutar o poner a acción esta combinación seleccionada, empleando estos recursos de forma flexible y adecuándolos a las características específicas de la situación, ¿no? Entonces estamos viendo que tenemos que comprender la situación, analizarla, escoger los datos más relevantes de la misma, revisar nuestros esquemas de actuación también que hemos tenido de repente ante situaciones similares, qué recursos hemos puesto en juego, cuáles serían más pertinentes en este momento, analizar esas combinaciones y luego tomar decisiones, ¿verdad? Siempre estamos tomando decisiones para poder dar respuesta o solución al problema o al desafío planteado. Para que una persona entonces actúe con competencia, debe reencontrarse con todo lo que ella es y actuar en base a lo que ella conoce. Y sobre todo, como ya le hemos escuchado desde el inicio de este webinar, esto implica una reflexión constante, ¿no? No solamente al final, que ya terminé toda la experiencia de aprendizaje, ¿no? Realicé todas las actividades, no, sino desde el inicio hasta el fin, ¿no? Siempre estar en constante evaluación y reflexión sobre nuestro actuar. Esto nos va a permitir ir tomando decisiones, ajustando, ¿no? Ir también identificando esos recursos que ya estoy construyendo, aquellos que todavía necesito fortalecer. En el video, así como varios de ustedes han mencionado, hemos visto a Maritza, por ejemplo, afrontar una situación auténtica, ¿verdad? Que es coordinar un trabajo de grupo para elaborar un proyecto referido a la calidad del agua, ¿no? Esta tarea o este desafío que ha sido propuesto para dar respuesta a una problemática identificada y que es de interés de todos, ¿verdad? Entonces la maestra seguro con los estudiantes han planteado esta situación, ¿no? Que es justamente elaborar este proyecto. No le ha dicho cómo, que tienen que hacer paso 1, 2, 3, 4, sino más bien han dicho, ustedes tienen que organizarse, ¿no? Trabajar en equipo para hacer este planteamiento. No hay una respuesta ahí, ¿verdad? No hay una respuesta que yo pueda buscar a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Sino ellos van a hacer una propuesta, un planteamiento nuevo. Esa es una situación que se da, pues, en la vida misma, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer este tema de esos tipos de trabajos en equipo, grupales, hacer propuestas, proyectos, ¿verdad? Es auténtica, entonces, porque guarda relación directa con la realidad, por lo que también va a ser compleja, ¿no? Y va a requerir que Maritza, en este caso, en el video que hemos visto, analice la situación, identifique qué es lo que puede poner en juego para responder de manera pertinente a la misma. Siguiente, por favor.
Bien, pero algo muy importante también que tener en cuenta es que ser competente, como dice ahí en la diapositiva, es combinar también determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz nuestra interacción con los otros, ¿verdad? Esto va a influir tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en el desempeño mismo que tengamos a la hora de actuar. Así hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si Marisa hubiese planteado quizás un proyecto muy interesante, muy bien elaborado, pero diseñado quizás sin la participación de sus compañeros, en donde quizás hubiese primado solo la idea de ella, ¿no? Sin escuchar a los demás. Y cuando surgían los conflictos, de repente resolviéndolos con actitudes violentas o poco asertivas, ahí podríamos concluir que su actuar fue competente. ¿Verdad que no, no? Por lo mismo que ustedes han dicho, ¿no? Que ella al contrario, ¿no? Ella, por el contrario, escuchó a sus compañeros, que mencionaban ustedes, que demostró liderazgo, ¿no? Una actitud democrática, ¿no? Llegaron a unos acuerdos, ¿verdad? Unos acuerdos para la convivencia y demostrando así no solo la puesta en juego de conocimientos, de habilidades, sino también de valores y actitudes, que están muy impregnados en esta competencia, vale decir, que convive y participa democráticamente. Siguiente, por favor. Y pasando a esta siguiente diapositiva, también recalcar que justamente lo que mencionaba Luis, ¿no? Que no solamente hay que centrarnos en el producto final, ¿no? Sino en todo el proceso. Miren, si solamente hubiésemos tenido el proyecto que elaboraron, quizás el informe del equipo de Maritza, no hubiésemos visto pues cómo había puesto en juego todas las capacidades de esta competencia, ¿no? Y todos esos valores, actitudes. Entonces, es muy importante también ver el proceso. Sabemos que por la coyuntura quizás no vamos a poder ver todas estas interacciones, ¿verdad? Que se dan necesariamente o generalmente en la presencialidad. Pero podemos, como también nos mencionaron, ir de repente haciendo preguntas a los chicos, de repente unas puestas en común, ¿no? Para que nos cuenten cómo ellos han llegado a elaborar sus propuestas. Por ejemplo, cómo han hecho ese trabajo en equipo de Meta en Familia, ¿verdad? ¿Qué roles ha jugado cada uno? ¿Qué dificultades han tenido? Entonces, yo les sugeriría, por ejemplo, que incorporen, ¿no? Estas puestas en común durante sus sesiones de clase, sus sesiones de aprendizaje que tienen diariamente. Bien, entonces, por eso decimos que ser competente es más que demostrar el logro de una capacidad por separado, ¿verdad? Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Es necesaria la movilización de los componentes de la competencia, es decir, de los conocimientos, las habilidades, los valores y actitudes, teniendo en cuenta que su dominio nunca puede estar separado uno del otro, ya que la competencia implica el uso de estos componentes de forma interrelacional, ¿no? O sea, interrelacional. Así pues, también lo ha demostrado Maritza, ¿no? Hemos visto en el video, porque si asociamos su actuar competente, ¿no? Referido a la competencia, convive y participa democráticamente, vamos a poder evidenciar que ella ha manejado los conflictos de manera constructiva, ¿verdad? Ha construido normas y asumido acuerdos y leyes, ha deliberado sobre asuntos públicos y ha interactuado con todas las personas, siempre en un clima de respeto y de escucha activa. El siguiente, por favor. Bueno, hay otro, creo que es el último. Bien. Ah, no, todavía falta. Bueno, entonces, estimados maestros y estimadas maestras, tenemos entonces un gran desafío, ¿no? Un desafío que constantemente va surgiendo en nuestra práctica docente, que es continuar propiciando en nuestros estudiantes el desarrollo de competencias, ¿no? Para un actuar competente. Para lo cual podemos, considerando también lo compartido ya durante este espacio, proponer experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Que planteen situaciones significativas, retadoras, auténticas, complejas, que permitan a nuestros estudiantes poner en juego sus competencias. Ahí está el kit del asunto para el desarrollo de competencias, en las situaciones que planteemos, ¿no? Ya nos has presentado un ejemplo, Luis, de lo que no deberíamos presentar a los estudiantes. Entonces tenemos ahí una tarea importante, ¿no? El poder seguir fortaleciéndonos para poder plantear justamente situaciones significativas y retadoras, desafiantes para los estudiantes. Y como un punto de partida, en el momento de planificación, les podría decir que deberíamos considerar tres aspectos importantes, ¿no? El conocer el contexto, ¿no? Conocer qué está sucediendo, ¿no? En la actualidad, en la realidad, qué sucedió antes, ahora y qué podría suceder luego, qué desafíos, qué problemáticas, qué potencialidades hay, ¿verdad? Si no conocemos lo que acontece, lo que sucede, pues difícil es que planteemos situaciones también de repente interesantes en base a lo que los estudiantes necesitan.
Otro aspecto también importante para plantear estas situaciones es conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Cuáles son sus intereses, sus formas de aprender, sus ritmos de aprendizaje, sus características, ¿verdad? Es muy importante el poder conocer a nuestros estudiantes, conversar mucho con ellos, qué les interesaría, ¿no? A veces tienen propuestas muy interesantes, pero a veces no los escuchamos, ¿no? Porque nosotros ya vamos con una idea, de repente, para desarrollarla con la mejor intención con ellos. Y otro aspecto también importante es analizar a profundidad las competencias, ¿verdad? Entonces, mientras mayor conocimiento tengamos de las competencias, de sus recursos, de los recursos de la competencia, los enfoques transversales también, de los enfoques de las áreas, del enfoque, bueno, por competencias de hecho, el enfoque formativo de la educación, de la evaluación, perdón, vamos a poder plantear también situaciones interesantes, ¿no? Entonces son como 3 conocimientos que necesitamos: el conocer el contexto, conocer a nuestros estudiantes y conocer la propuesta curricular, básicamente las competencias. Este conocimiento va a ser como nuestro punto de partida para planificar. Si no lo tenemos, pues va a ser un poco complicado quizás el diseñar estas experiencias de aprendizaje. Bien, así también en el diseño de las experiencias de aprendizaje debemos plantear un conjunto de actividades, pero ojo que no es un conjunto de actividades de decirle exactamente lo que el estudiante tiene que hacer, ¿verdad? Sino más bien actividades que permitan, por ejemplo, reflexionar, evaluar, ¿no? Debatir, tomar decisiones, evaluar en conjunto, ¿no? Por ejemplo, actividades que permitan la coevaluación, la autoevaluación, etc. Entonces, ahí sí tenemos que tener como bastante cuidado para no darles todo ya listo, ¿no? De todas las cosas que ya tiene que hacer, que el estudiante simplemente las va a ejecutar, y no, más bien va a demostrar y va a pensar, ¿no? Todo lo que él tendría que poner en juego o lo que tendría que hacer para solucionar esa situación. Entonces, estas actividades en sí tienen que tener pues mucha relación con la situación, con lo que se pretende desarrollar en la experiencia de aprendizaje. Tiene que tener, bueno, cierta secuencia, ¿no? Generalmente cuando uno se enfrenta a una situación determinada, pues dice, primero tendría que hacer esto, después esto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tendríamos que hacer para poder afrontar esa situación? Pero sí dándole mucha oportunidad al estudiante de poder plantear lo que él debe hacer, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, que al inicio, cuando planteemos estas experiencias de aprendizaje, una de las actividades que tendría que hacer es que los estudiantes puedan plantear su plan de trabajo, ¿no? Cómo ellos piensan que van a poder afrontar esa situación, qué tendrían que hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es una de las actividades que nosotros tendríamos que hacer o que incorporar en nuestras experiencias de aprendizaje como las primeras. Estas actividades además deben propiciar el trabajo colaborativo, ¿no? El pensamiento crítico, creativo, así como momentos de reflexión, ¿no? Como ya les había mencionado. Y también deben permitir que el estudiante pues, gestione su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? La autonomía. Entonces, tan importante, uno no puede ser competente pues, si no tiene desarrollada la autonomía, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿cómo la propiciamos? ¿No? Es una competencia transversal del currículo nacional que se plantea ahí en este documento. Y de repente es una que nos ha obligado, mira, este contexto de pandemia, el que los chicos trabajen con mayor autonomía quizás desde sus casas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos propiciando que se dé esta autonomía en los estudiantes en el desarrollo? Entonces, démosle la oportunidad, ¿verdad?, de plantear ellos mismos sus propuestas, de ver formas cómo se pueden organizar para poder elaborar los productos, ¿no?, que se les solicitan, etc. Entonces, es muy importante el pensar siempre, cuando estemos viendo las actividades de la experiencia de aprendizaje, si es que estamos gestionando o que estamos propiciando la gestión autónoma del aprendizaje de los estudiantes. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en conclusión, ¿no? Podríamos decir que para propiciar el actuar competente en nuestros estudiantes, podemos planificar esas experiencias de aprendizaje, ¿no? Siempre pensando en el estudiante. Aquí por eso hablamos de experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que el estudiante va a vivir? ¿Qué es lo que el estudiante va a vivenciar, va a hacer? Él es el sujeto de derecho, el sujeto principal en el que debemos pensar cuando estemos planificando, ¿sí? Entonces vamos a considerar para ello sus características, sus necesidades de aprendizaje, sus intereses, sus motivaciones, sus saberes previos, en donde los enfrentemos a situaciones desafiantes, ¿verdad?, que motiven y comprometan su actuación en la búsqueda de las soluciones en una dimensión siempre ética.
Durante el diseño y la implementación de la experiencia de aprendizaje es necesario siempre preguntarnos, como les mencionaba, y quiero recalcar esta idea porque me parece que es muy importante, siempre hay que preguntarnos si estamos propiciando el aprendizaje autónomo del estudiante, ¿no? Ahí vemos en la imagen un niño, ¿no?, subiendo de las escaleras, un poco simulando, ¿no?, esta experiencia de aprendizaje, donde se le ha propuesto un desafío, ¿no?, donde va a desarrollar ciertas competencias, y lo vemos a él subiendo, ¿no?, estas escaleras, ¿no? Entonces yo tengo la imagen de repente no es que nosotros vamos a ir como docentes ayudándolos a subir, jalándolos, ¿no?, o de repente cargándolos peldaño a peldaño, diciéndole, no, tienes que pisar ahora aquí, tienes que pisar allá, ¿no? Sino más bien que ellos vayan tomando esas decisiones, ¿verdad? A ver, midiendo cómo ellos van a ir avanzando, de repente van a avanzar, van a retroceder en algún momento, ¿no? Y nosotros quizás llamándolos desde arriba, motivándolos, ¿no?, proporcionándoles quizás algunos recursos que ellos necesitan para poder lograr alcanzar o desarrollar esta experiencia de aprendizaje y afrontar esa situación planteada. Entonces, bueno, tenemos que pensar como muchas cosas cuando estamos planificando estas experiencias. Tenemos todas estas orientaciones pedagógicas también que están planteadas en el currículo nacional. Es importante tenerlas en cuenta, ¿no?, las que estemos ahí en la diapositiva, ¿no?, el aprender haciendo, el partir de saberes previos que justamente ya les había comentado, el construir el conocimiento, el aprender del error, ¿no?, lo que nos decía también Luis, por ejemplo, propiciar el trabajo colaborativo, ¿no?, generar el conflicto cognitivo, promover ese pensamiento complejo, ¿no?, generar interés y disposición, ¿no? Entonces siempre cuando hablamos de competencias o cuando tenemos que enfrentarnos a una situación, pues esa disposición para poder enfrentarla. Si no tengo esa disposición, pues difícil va a ser que yo pueda afrontar esa situación, ese problema, ese desafío, ¿no? Y nuestro rol va a ser más de mediar, este rol mediador, ¿verdad? Ya no es el que solamente va a transmitir o le va a decir tan al detalle las cosas a los estudiantes, sino más bien va a poder con ellos ir trabajando, desarrollando sus competencias. Bien, entonces vamos a poder planificar experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes desarrollar sus competencias para un actuar competente, ¿no? No todos queremos estudiantes que tengan un actuar competente. Y en donde él va a desafiar estas potencialidades que ella tiene y también va a disfrutar del aprendizaje, ¿verdad? Le va a ver que tiene sentido lo que está aprendiendo. Bien, entonces, bueno, son muchas ideas, nos queda todavía para seguir reflexionando, profundizando en cada una de ellas, seguro, durante todo este tiempo que vamos a estar con nuestros estudiantes. Yo los voy a invitar a seguir reflexionando sobre nuestra práctica, ¿verdad?, en relación a cómo planificamos, cómo mediamos, cómo evaluamos, qué es lo que tendría que ajustar, qué tendría que cambiar, ¿no? Porque siempre podemos hacer las cosas mejor. De repente ya hemos hecho varias propuestas muy interesantes en el 2020, pero a ver qué más podría hacer este año, ¿no?, para propiciar el actuar competente en nuestros estudiantes. Todos tenemos el compromiso de enseñar a pensar para saber hacer. Nuevamente es el desafío de las competencias, ¿no?, las cuales son en realidad un saber hacer, ¿no?, un saber hacer, pero siempre a través de este pensamiento, de pensar y de evaluar estas opciones que tenemos o los recursos con los que contamos y todo este análisis que tenemos que hacer de la situación. Así también los invito a seguir profundizando, ¿no?, en el enfoque por competencias, leyendo el currículo, a diversos autores, conociendo también, comprendiendo cada una de las competencias, ¿no?, las capacidades, analizando los estándares, ¿no?, los desempeños que nos dicen más o menos qué es lo que se espera de un estudiante para demostrar este actuar competente. Bueno, de seguro este año 2021 vamos a propiciar en nuestros estudiantes el desarrollo de sus competencias, estoy segura, ¿verdad? Tenemos varios retos, varios desafíos, ¿verdad? Ya estamos a pocos pasos para iniciar el año escolar 2021, pero justamente tenemos esa oportunidad de poder seguir construyendo una educación de mejor calidad para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Paola. Interesante el punto de inicio de Paola. Nos ha planteado ella como punto de inicio una pregunta que seguro todavía queda ahí, porque tenemos que seguir construyendo y planteándonos, ¿no? ¿Qué implica? Nos decía, ¿qué implica el actuar competente, ¿no? ¿Qué implica? Y yo me preguntaba, ¿qué implica el actuar competente no solo para los estudiantes, sino también qué implica el actuar competente para nosotros, como maestros, como maestras? ¿Qué implica actuar competente?
¿no? Esa actuación competente, qué nos está pidiendo y qué nos está exigiendo, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos comenzar a plantearnos algunas situaciones que nos permitan ayudar a los estudiantes que puedan movilizar de manera combinada, de manera articulada, las competencias que van desarrollando, pero en un tiempo real y de forma pertinente, de forma ética, ¿no? En los ejemplos que nos planteaba Paola nos ayuda a ir mirando esos actuales. Y en el marco de las experiencias de aprendizaje, tenemos que plantearnos situaciones significativas, retadoras, que vaya a representar para el estudiante realmente desafíos cognitivos relevantes, tanto por la complejidad que nos hablaba Luis, como también por el contexto, por la situación, cómo es que yo genero un aprendizaje situado que permita al estudiante mirar su aprendizaje desde su realidad, desde su contexto, pero también potenciando su propia autonomía, utilizando, poniendo en práctica, movilizando sus competencias y, si es posible, generando algún tipo de trabajo colegiado para que pueda dar soluciones a esos problemas o desafíos que nosotros le estamos proponiendo como maestros, como maestras en las experiencias de aprendizaje. Y de esa manera ir desarrollando cada vez más sus competencias, pero a la vez ir desarrollando su autonomía en el aprendizaje, en ese aprender a aprender que tanto nos interesa. Permítame siempre saludar a los colegas de Urubamba, Satipo, Iquitos, Picota, Cajamarca, Juliaca, Andahuaylas, Melgar, Lambayeque, Sánchez Carrión, Sullana, Chalhuanca, Pariacoto, Paita, Arequipa, Juliaca, Paucarpata, Pilcomayo, Lucanas, Morropón, Chincha, Puerto Maldonado y muchas otras ciudades y maestros y maestras que nos han visto en línea. Sé que ha sido esta una transmisión complicada. Quería comentarles a Luis y a Paola que en este caso lo que correspondía es la ronda de preguntas, pero más que preguntas, los maestros nos han dejado comentarios respecto a las temáticas tratadas y comentarios muy interesantes, valiosos, respecto al enfoque por competencias y también respecto al actuar competente. Entonces yo le quería pedir ahora más bien a Luis brevemente, de repente, un cierre, una reflexión que podemos dejar a los maestros en este marco que estamos del buen retorno del año escolar, en este marco en el que estamos de la evaluación diagnóstica que estamos iniciando y también en el reto que le estamos planteando al maestro que asuma el liderazgo de poder, pues, adecuar, proponer esas experiencias de aprendizaje situadas en el contexto de los estudiantes. Entonces, en primer lugar, le voy a dar el pase a Luis Guerrero, agradeciéndole siempre su participación, para que Luis, pues, nos pueda dar algunas reflexiones de cierre. Adelante, Luis. Gracias, Julio. Bueno, a ver, mi exposición se llamó, no por gusto, el ABC de las competencias, porque lo que yo quería enfatizar eran sobre todo aquellas cosas que son absolutamente esenciales e irrenunciables cuando lo que queremos es educar en competencias, ¿no? Paola ha sido más amplia porque efectivamente el poder aprender a actuar de manera competente supone más cosas. Pero ¿cuál es la primera piedra, digamos, del aprendizaje de competencias? Es tener oportunidades para aprender a pensar, a reflexionar críticamente, a actuar de manera autónoma, ¿sí? Sobre eso se construye un edificio, ¿no? De habilidades, de conocimientos. A veces se piensa, no equivocadamente, que cuando se trata de aprender competencias, entonces los conocimientos ya han perdido valor. Y eso es un error. Se trata de aprender a poner en práctica los conocimientos. El problema está en que seguimos nosotros muchas veces con la idea de que los conocimientos se aprenden memorizando y que no hay otra forma de aprender conocimientos. Entonces nosotros queremos, como creemos de buena fe que los conocimientos son importantes, a veces la preocupación porque el chico conozca determinadas cosas preside las experiencias de aprendizaje que diseñamos. Yo creo que en 25 años que venimos, como dije al principio, ¿no? Trabajando con este enfoque en el país, deberíamos tomar nota, ¿no? De dónde están las dificultades de los profesores en general para poder trabajar de manera óptima con este enfoque. Yo creo que una de ellas tiene que ver justamente con esta posibilidad de formular problemas abiertos, que planteen preguntas cuya respuesta requiere investigación y elaboración, que no esté escrita en ninguna parte. Creo que ahí tenemos muchas dificultades, porque nos gana, ¿no? el afán y el deseo de proponer una situación donde todo esté explicado, y eso son cosas que tenemos que evitar.
Una segunda cosa que me parece es un error que tenemos que evitar es que adjudicamos a una experiencia de aprendizaje 500 competencias, porque nos gana la desesperación por dar la mayor cobertura posible al currículo. Parece que el mundo se va a acabar y entonces hay que meter competencias de todas las áreas. Y ¿saben qué? El papel aguanta todo. Yo puedo, una experiencia de aprendizaje le puedo adjudicar, como yo he visto experiencias de aprendizaje o incluso proyectos de aprendizaje que tienen 15 competencias, 15. Si yo pongo 15 competencias, me estoy comprometiendo a rendir cuentas por 15 resultados en cada uno de mis estudiantes. No se trata de poner por poner, ¿sí? Yo me tengo que hacer responsable de cada expectativa que coloco en una experiencia, me tengo que hacer responsable. Entonces yo tendría que tener, ¿no?, 15 conjuntos de criterios para evaluar cada una de estas competencias, 15 instrumentos de evaluación, voy a tener que hacer seguimiento a 15 procesos y todo esto en cada uno de los chicos. Entonces, como esto es imposible, ¿no?, la mayor parte de estas competencias va a quedar en el papel, o los chicos lo que van a hacer es pasar muy por encima y muy por la superficie con algunos aspectos mínimos de cada una de estas competencias. Entonces, yo creo que ese es otro error que tenemos que evitar. Y bueno, yo quiero decirles también, ya para terminar, colegas, que ahora que tenemos el reto de evaluar competencias, no perdamos estas cosas que hemos compartido Paola y yo en esta conversación. Hacer un diagnóstico del nivel de desarrollo de las competencias de los muchachos, de las chicas, es bien bravo. No es algo que se puede hacer aplicando una sola prueba ni en un solo momento. Uno tiene que observar a través de toda una secuencia de actividades, ¿no?, en qué medida se reiteran las habilidades que parecen estar demostrando los chicos en un campo o en otro. Entonces, no es sencillo. Si lo queremos hacer seriamente, no es sencillo, ¿sí? Pero entonces hagamos nuestro mejor esfuerzo. Insisto, creo que este es un punto de partida importante, que si lo hacemos mínimamente bien, estamos dando un paso al futuro. Porque venimos diciendo desde hace 25 años que la enseñanza se tiene que adecuar a las necesidades de los chicos. Lo ponemos, hay una tonelada de documentos donde decimos eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Adecuarnos a las distintas necesidades, el aula es un aula diversa, no puede haber una planificación uniforme, pero nunca lo hacemos. Ahora tenemos que hacerlo porque las desigualdades que siempre han existido se han hecho extremadamente agudas el año anterior y ya eso no hay forma de ocultarlo, eso no se puede poner bajo la alfombra. Entonces tenemos que hacernos cargo. Entonces, si esta experiencia de diagnóstico la hacemos, como digo, mínimamente bien, no creo que nos salga perfecta, pero tenemos que hacer el esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Estamos dando un paso al futuro, porque el siguiente reto que vamos a tener que enfrentar es cómo diversificamos estrategias para atender a los chicos de acuerdo a sus necesidades. Creo que ahí tenemos que acompañarnos también unos con otros, ¿sí? Hay profesores, digamos, que ven este reto, lo ven con más claridad que otros. Y entonces hagamos comunidad, juntemos profesores, hagamos un intercambio constante de experiencias para que podamos aprender unos de otros. Porque de otra forma, en solitario, va a ser bien difícil que podamos nosotros cruzar esta valla tan alta que nos ha puesto la vida en realidad, ¿no? Porque el Ministerio de Educación lo que ha hecho es tomar una decisión que es justa, ¿sí? No podemos ignorar estas diferencias, las tenemos que abordar. Pero no va a ser fácil, nos tenemos que acompañar mucho en este proceso. Y yo estoy seguro que de esa manera vamos a lograr hacer las cosas mejor, ¿no? Y como digo e insisto, creo que si lo hacemos mínimamente bien, estamos abriendo una grieta a este portal que a veces sale en las películas de ciencia ficción, como en esta serie de Dark, ¿no?, que nos va a llevar al futuro soñado, una educación donde los chicos puedan recibir las oportunidades que cada uno necesita y merece, ¿no? Y no, digamos, seguir partiendo, ¿no?, como hace 2 siglos, de la falsa presunción de que todos los chicos son iguales y que están en las mismas condiciones. Bueno, eso sería, Julio, fundamentalmente. Muchísimas gracias, Luis. Siempre las reflexiones que tú haces nos dan retos a nosotros y también aprendizajes y saberes que son muy interesantes. Bueno, ahora inmediatamente dar el pase a Paola para un pequeño cierre de lo trabajado. Adelante, Paola. Bien, gracias. Bueno, para complementar ya hay muchas ideas que ya nos han compartido Luis, ¿no? Muy interesantes.
y que tenemos que prestar mucha atención. Yo agregaría que en estos procesos que tanto nos dedicamos, por ejemplo, que es la planificación, ¿no? Que le dedicamos bastante esfuerzo, bastante tiempo, veamos más el fondo, ¿no? y lo sustancial de este proceso, ¿verdad? Y no tanto ceñirnos a los formatos, quizás, ¿no? Que la situación, a ver cómo redacto, ¿no? El contexto tiene que ir por aquí, por allá, sino más bien ir a qué situación, a qué desafío, ¿no? ¿Qué método? Como decía Luis, puede ser una pregunta, ¿no? Una pregunta interesante, abierta, que motive justamente a los chicos a ver qué tengo que hacer, a pensar, a reflexionar, a evaluar para poder afrontar esta situación, ¿no? Entonces, yo les sugeriría un poco por ahí, porque también como docente, he sido también muchos años, a veces nos centramos mucho en eso, en los tecnicismos, ¿no? En los formatos que quizás nos alejan a veces de la experiencia en sí misma que tiene que vivir el estudiante. Y algo muy importante también que va a sumar, yo les hablaba de 3 conocimientos como un punto de partida para plantear las situaciones, ¿no? Entonces tenemos que dialogar más entre nosotros, con nuestros colegas, como decía Luis también, el trabajo con otros, ¿no? El trabajo en equipo. Por ejemplo, cómo podemos analizar diversas situaciones que están aconteciendo en el día a día, ¿verdad? Y traer invitados, quizás expertos para poder dialogar, debatir con ellos, para tener muchas más fuentes para poder plantear estas situaciones, ¿no? Nos decían, por ejemplo, algunos compañeros, ¿por qué, por ejemplo, no invitamos a algunos profesionales, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, médicos, ¿no? Para poder juntos plantear estas situaciones, ¿no? En algún momento quizás podamos hacerlo, ahora que estamos con la tecnología, que es mucho más fácil contactarnos con otros, podríamos también plantearnos para ver qué otras cosas interesantes, oye, esto no se me ocurrió, ¿no? De repente por aquí podríamos plantear esa situación interesante a los estudiantes. Y finalmente indicarles también que escuchemos mucho a nuestros estudiantes, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, ¿no? Nos puede asombrar todas las cosas, las propuestas interesantes que ellos pueden tener, ¿verdad? Estas situaciones o toda esta planificación la podemos hacer junto con ellos, ¿no? Entonces que ellos también participen, ¿no? Que propongan situaciones ahora que estamos con tanto acceso, ¿no? A información, qué cosas les está interesando, qué les está generando, por ejemplo, toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y otras quizás que también a ellos les interesa poder tratar, conocer, abordar, ¿no? Como yo siempre le digo también a mis hijos, ¿no? El que tengan el interés, ¿no? Esa disposición por querer aprender, por querer desarrollar esas competencias que se les están planteando, ¿no? Que no sea algo impuesto, sino que en verdad ellos sientan la importancia, la utilidad, el sentido que tiene. Por eso hablamos de situaciones significativas, ¿verdad? Entonces, siempre nuestra mira tiene que ser el estudiante, ¿no? Entonces, siempre pensemos, y es más, yo a veces digo, a mí que me hubiese gustado hacer en el colegio, ¿no? Entonces digo, ¿me hubiese gustado esto que le estoy planteando a los estudiantes? Uy, no, de repente no, ¿no? O sea, ¿qué interesante tiene esto que le estoy planteando? Entonces, mejor pienso otra cosa, a ver qué otra cosa podría plantearle a los estudiantes. Entonces, arriesguémonos, tratemos de hacer algo diferente también este año. Y ahora que iniciamos, ¿no? Justamente en la evaluación, hablamos de evaluar por competencias y hemos hablado que las competencias se dan en situación, ¿verdad? Las ponemos en juego en situación. Nuestro actor competente lo observamos en situaciones. Entonces, tendríamos también que evaluar a través de situaciones, ¿no? Entonces, para que vayamos pensando cómo vamos a ir recogiendo esta información del saber hacer de los estudiantes. Bien, bueno, ya seguiría más hablando.